Hoy hablamos nuevamente del caso Madeleine McCann, pero vamos a comentar los registros telefónicos del caso, el tema de los padres, esas llamadas, correos electrónicos también intercambiados entre los padres y entre sus familiares entre los días anteriores y los días posteriores a la desaparición de la pequeña, que para para la investigación en aquel momento, que esto es algo que obviamente después de todo el tiempo que ha pasado tenemos que ir a las noticias del año 2007 para saber qué es lo que se pensaba en ese momento, los investigadores qué es lo que creían. Y básicamente las llamadas de los padres de Maddie reforzaban la tesis de la muerte de la niña. Básicamente de ese presunto accidente o presunto homicidio por negligencia por parte de sus familiares. Y esto es algo que revelaron varias noticias, o en este caso de tesis defendidas por la policía lusa, pero también por medios de comunicación de Portugal. Aparte de que estaban justo en este momento, cuando estamos aquí dando estas informaciones, o el instante en el que estaban esperando noticias de ADN de los restos de sangre que se habían encontrado en el apartamento, de la atención del caso que estaba promoviendo en lo que sería el Reino Unido, varios restos de sangre que estaban siendo analizados en Birmingham en un laboratorio forense. Pero hubo un medio de comunicación en Portugal que dijo que los McCann acudieron al centro policial de Portimao en ese momento, en el año 2007, y que no se supo nada de su declaración, pero que había muchas contradicciones en sus testimonios en relación a la desaparición. Los perros ingleses que participaron en el rastreo de Playa Luz y de sus alrededores, claro, es que básicamente en ese momento hasta vieron el punto en el que supuestamente podrían llegar a haber dejado los padres de Madeleine McCann el cadáver de su hija. En esa parte investigaron las corrientes marítimas, hacia qué zona iban, etcétera, el cómo estaba, y todo esto causó un malestar brutal en los padres, pero básicamente siempre lo decimos que nosotros siempre comentamos el presunto por delante, pero que las investigaciones lusas llevaban siempre a una misma cosa, ¿no? Y el tema de las llamadas telefónicas que ahora vamos a comentar, hubo muchos detectives, la policía judicial también consideró que Maddie murió la misma noche en la que desapareció, y todo esto lo indicaban también las llamadas telefónicas y los correos electrónicos de los padres de la niña y de su círculo. Vamos a ver también parte de un reportaje de Miriam Moya sobre el misterio de los registros telefónicos fantasmas en el caso Madeleine McCann. De 2 años de edad y un grupo de amigos de la familia con sus respectivos hijos. Sus padres dejaron a los 3 niños durmiendo sobre las 20:30, las 8:30 de la tarde, en el apartamento ubicado en la planta baja, mientras se fueron a cenar con amigos a un restaurante localizado a 50 metros de distancia. Los padres dijeron que vigilaban a los niños cada 20 o 30 minutos a lo largo de la noche, hasta que a las 22 horas la madre de Madeleine descubrió que la niña estaba desaparecida. Y aquí nace la única teoría válida para su familia, que es la del secuestro. Durante las semanas posteriores, la policía portuguesa llegó a creer que Madeleine había fallecido en un accidente en el apartamento y que sus padres lo habían encubierto. Los McCann recibieron el estatus de arguidos, sospechosos formales, en septiembre de 2007, el cual fue levantado cuando el fiscal general de Portugal archivó el caso en julio de 2008 debido a la falta de pruebas. No hay más ciego que el que no... A ver, si es que realmente sí que hubo falta de pruebas. Falta de concesión o concretar más bien algunos indicios que había contra ellos. Eso es lo que yo pienso del caso y de por qué no se resolvió el tema. No quiere ver. Abramos la mente, no pongamos todos los huevos en la misma cesta del secuestro y de la falta de profesionalidad policial y miremos con objetividad todas las pruebas recabadas. Las piezas del puzzle están ahí, solo hay que tener paciencia para ordenarlas. El caso de Madeleine McCann lleva desde 2007 envuelto en un halo gigantesco de misterio y ahora, casi 17 años después, tal vez debamos intentar retirar el velo camuflado que dejaron caer sobre él. El problema no será nunca que existan misterios demasiado imposibles,
sino personas demasiado impasibles. No le temo a la verdad es justa e imparcial, pero sí que me prevengo de aquellos que quieren apropiarse de ella y usarla a su favor. Empecemos a darle rigor forense a uno de los casos más polémicos de la historia moderna, la desaparición de Madeleine McCann. Comenzamos. Fast Nine, que pudiera parecer el nombre de una banda de pop de los 90, es la forma como se abrevió para referirse al amplio grupo de padres, una suegra incluida, que viajó a Portugal con sus retoños desde finales de abril hasta principios de mayo de 2007. Demos unas pinceladas muy breves para identificar a cada personaje y así poder poner nombres, referencias y ubicarnos un poco mejor, ya que soy consciente de que esta trama es mucho más compleja de lo que un día nos hicieron creer. Kate Mary McCann, de 39 años, en aquellas... Bueno, es que eso es totalmente cierto, ¿eh? La trama por el caso Maddie, en verdad creo que es más difícil, o sea, más compleja de entender de lo que se piensa que pudo haber sido un secuestro, sin más. Yo no lo creo para nada, sinceramente. En las fechas había estudiado medicina en la Universidad de Dundee, en Escocia, y ejercía como médico de cabecera. Gerald Patrick McCann, también de 39 años entonces, había estudiado medicina en la Universidad de Glasgow y ejercía como cardiólogo en Glenfield Hospital en Leicester. Él y Kate estaban casados desde 1998. David Anthony Payne, de 41 años de edad en 2007, también trabajaba como reputado cirujano cardiovascular y fue él quien hizo las reservas por internet para este viaje grupal. Fiona Elaine Payne, de 34 años, estaba casada con David desde hacía 7 y tenían 2 hijos en común. También dedicada al mundo de la medicina, fueron los únicos que se quedaron durante semanas en Portugal acompañando a sus amigos después de la desaparición de la pequeña. También fueron la única pareja que supuestamente empleó sistemas de vigilancia para que los niños lo tuvieran y lo vigilaran durante sus cenas. Diane Webster, madre de Fiona Payne, tenía 63 años y fue la única testigo en asegurar de que la pareja vigilaba únicamente a sus propios hijos cada una, lo que contradice las demás declaraciones. También fue la única que abandonó el restaurante unos 5 minutos más tarde que el resto, después de la entrada de Kate desesperada tras la desaparición de Madeleine. Bueno, como tal, hablando de Fiona, de Fiona Payne, en los archivos de la policía portuguesa dicen que ella confiesa que durante la cena, entre otros amigos presentes, que se encontraba el matrimonio de los McCann, que son los padres de Maddie. Al ser interrogada, esta persona afirma que ella no fue al club, ni tampoco su esposo, y a ver cómo estaban los niños, ya que llevaba un monitor de bebés. Esto se menciona anteriormente en otras confesiones. Sin embargo, afirma que Gerald McCann y Kate iban con regularidad a ver a sus niños, al igual que las demás parejas, todo esto para asegurarse de que los niños estuviesen bien. Y en una de estas ocasiones, al regresar Kate, muy asustada y nerviosa y presa del pánico, les cuenta en el restaurante que Maddie ha desaparecido, gritando y asustada. Inmediatamente organizan grupos de búsqueda, ya sea en el apartamento pensando que podría estar escondida o afuera, lo que obviamente luego resulta en nada. Dice que nunca estuvo en el apartamento familiar de Maddie, que conocía muy bien a la niña, la describe como muy inteligente, que no se iría con un extraño sin gritar o protestar, a menos que estuviera muy cansada o durmiendo, pero que seguramente hubiese gritado mucho si no la hubiesen cogido sus padres o incluso sus hermanos pequeños. Y luego hay un episodio que cuenta Jane. En este caso, ella solo le dice que había visto un individuo con un niño en brazos sin saber si era Madeleine o no. Y durante este episodio dice que nunca notó nada extraño o relevante para los hechos en cuestión y que no tenía como más elementos para ratificar, y no dijo más acerca de esto. Abandonó el restaurante unos 5 minutos más tarde que el resto, después de la entrada de Kate desesperada tras la desaparición de Madeleine. Jane Mitchell Tanner, de 36 años, madre de 2 pequeños, fue quien aportó aquella declaración crucial de haber visto a un hombre llevando lo que parecía Bueno, esto es lo que yo os hablaba ahora. un niño envuelto en una manta durante la noche de la desaparición. Russell James O'Brien, marido de Jane, fue el que se ausentó casi media hora aquella noche, dado que estaba vigilando a su hija que estaba enferma.
Russell también trabajaba como doctor y era amigo de David Payne desde la universidad. Matthew David Oldfield, 37 años, endocrino en el Kingston Hospital de Surrey, había sido compañero de Jerry en Leicester antes de mudarse a Londres con su mujer Rachel. Él fue el que revisó, un poco así por encima y sin fijarse mucho, a los niños McCann la noche del 3 de mayo a eso de las 9:30 de la noche sin percatarse de si la niña estaba en su cama o no. Notó calma y dio por sentado que todo estaba en orden. Rachel Jean Manfili Oldfield trabajaba como consultora y era madre de una pequeña de 22 meses en ese entonces. Dentro de la telaraña que envuelve a los Tapas 9, que no es poca, que quede claro, centremos este vídeo en el misterio de los registros fantasmas. Un informe detallado de Paulo Díaz, inspector de Unisector Danise Lisboa, del 9 de noviembre de 2007, recoge la enumeración de llamadas telefónicas con horarios proporcionados por la compañía telefónica desde el 29 de abril de 2007, que estaba este grupo en Praia da Luz, para todos los investigados, dividido en 4 secciones separadas de llamadas telefónicas, entrantes y salientes, el tráfico de SMS, entrantes y salientes, ya que Bueno, básicamente lo que se cree de los Tapas 9, o lo que yo he visto de otros investigadores, es que aseguran que muchos no tendrían nada que ver en la desaparición de Maddie, pero básicamente la razón principal por la cual sus historias son un desastre y hay tantas incoherencias entre unos y otros es que creían como que se podría meter en un lío enorme por dejar a todos sus hijos solos. Entonces intentan como armar sus relatos de forma que parecieran lo menos negligentes posibles por ser ellos médicos reputados, etcétera, y así evitar cualquier posible responsabilidad legal para ellos en torno a sus hijos, pero también en torno a la desaparición de Maddie. Y es que en realidad los relatos de estas personas como que tuvieron que ir cambiando a medida que se les hacía leña del árbol caído, o sea, cuando se desmentían varias afirmaciones, ¿no? Inicialmente afirmaban que revisaban a cada niño cada 15 minutos, como estábamos viendo en su confesión. Luego, más tarde, que se convirtieron en 30 minutos, probablemente, decían. Y luego estas revisiones dejaron de ser reales y pasaron a ser de solo escuchar en la ventana mientras cada padre pasaba camino a su propio apartamento. Y también por el relato de la vecina del piso de arriba, que era la señora Fenn, sobre un niño llorando y gritando sin interrupción durante aproximadamente 1 hora y media la noche anterior, que era una de las versiones probablemente que casi ni se habían comentado. Tal vez esto fue cuando alguno del grupo necesitó ir al baño, como Jerry McCann, que volvían allí a su apartamento, aprovechaban para revisar a los niños en lugar de ir a los baños del restaurante. Entonces, irónicamente, el grupo se disparó en el pie, por así decirlo, en sus afirmaciones de revisiones tan frecuentes de 15 minutos o menos, porque hacía que un secuestro pareciese mucho más difícil. O sea, un secuestrador tendría que ser extremadamente rápido y tener muchísima suerte de entrar y salir de un apartamento con gente entrando y saliendo cada muy pocos minutos. Era mucho más fácil creer que Madeleine McCann fue secuestrada si las revisiones de esta gente, de los padres, etcétera, fueran mucho menos regulares de lo que insisten los padres de Madeleine y los Tapas 7. O sea, por un lado están quitando ese peso y por otro se lo están colocando, si os fijáis. En la época no había WhatsApp. Igualmente, y a fecha posterior, en febrero de 2008, el inspector Díaz diseñó otro completo informe con barras horarias, gráficos de enlaces y mapas que indican dónde se encontraban los aparatos electrónicos, o sea, los móviles de los Tapas 9 cuando activaron las antenas. Más tarde se recogerían también detalles de las activaciones de Praia da Luz y otras antenas móviles desde el 28 de abril hasta septiembre de 2007. Como no podía ser de otra forma, el foco principal de la investigación se limitó a la tarde del jueves 3 de mayo de 2007, día de la desaparición, y además y por desgracia a nivel logístico y práctico, hubo numerosos inconvenientes a la hora de hacer todo el registro, el ingreso y la anotación de llamadas. Pero a pesar de los problemas, el trabajo fue minucioso y muy detallado, aunque tristemente casi nadie ha oído hablar de él o lo ha tenido en cuenta, ¿verdad? Nuevamente, ¿coincidencias? Bueno, muchas manos negras o muy escaso interés en hacer las cosas como se debe, pues a pesar de que estos informes tienen una gran calidad y destaca el compromiso del inspector,
la policía, se dieron en el proceso de investigación del caso algunas omisiones realmente graves, como por ejemplo, los registros más importantes no estaban disponibles cuando el señor y la señora McCann asistieron a sus entrevistas los días 6 y 7 de septiembre de 2007. Y es dudoso que alguna vez fueran revisados por los experimentados analistas de la policía de Leicester, cuyo equipo abandonó pronto el Algarve. Es decir, no se les pudo poner sobre la mesa estos estudios y escuchar sus versiones al respecto de la pareja. Tampoco hay registros detallados de llamadas de los operadores móviles para Kate McCann, Russell O'Brien, Matthew Oldfield y Jane Tanner. Ninguno de los registros de telecomunicaciones muestra coordenadas de triangulación y se limita a identificar la única antena principal en la que se registraron esas llamadas. Estas omisiones dificultan la interpretación de los datos. Sin embargo, lo poco que hay ya deja un retrato de lo más interesante. Así que podemos imaginar el resto y aunque a esas conclusiones llegaremos más adelante, continuemos. Lo primero, lo más curioso, por ejemplo, el registro de llamadas del móvil de Kate McCann no solo estaba incompleto, sino que numerosas llamadas fueron eliminadas selectivamente. A ver, explico. La memoria de su móvil contenía detalles de 39 llamadas desde las 18:28 horas del miércoles 25 de abril hasta las 16:35 del 27 de abril de 2007. Después de su llegada a Portugal, el mismo 28 de abril de 2007, con la excepción de una llamada entrante del miércoles 2 de mayo a las 11:21, curiosamente un número equivocado, y una llamada de su marido a las 23:17 del jueves 3 de mayo, el día que desaparece Madeleine, todo lo demás estaba desaparecido, borrado, eliminado. A ver, evidentemente hay mucha gente que cree que no fueron los padres, que esto fue porque querían borrar ciertas cosas en relación a lo que os comenté antes, esa teoría. Para mí, difícil de creer, sinceramente, la teoría esa que dicen de bueno, porque pensaban que les iba a pasar algo por negligencia con los hijos y tal, pero vemos que ellos borraron su registro de llamadas de la noche en cuestión. Es muy raro, o sea, parece una medida estratégica deliberada para eliminar cualquier tipo de llamada telefónica incriminatoria y demás. Y obviamente esto se clasifica como circunstancial, no es una prueba total, pero muchos investigadores no entienden el motivo como para borrar eso, ¿no? Revisando los archivos de la policía portuguesa dice que al parecer Kate tuvo 39 llamadas. No se sabe si estos son llamadas perdidas y tal, pero del 25 al 27 de abril 37 de ellas fueron borradas. ¿37 de 39? Además hubo una llamada a un número equivocado de Swansea y una llamada de Jerry McCann, y hay, bueno, todo tipo de información de todo esto, pero bastante raro todas esas llamadas, la verdad. Ausente. No seamos mal pensados, pero ¿por qué estas eliminaciones accidentales? O bien se podría implicar un alto grado de astucia y manipulación. Bueno, quien elimina todas las llamadas de un día concreto a excepción de un número equivocado y uno de su marido, ¿cuál fue la razón para borrar 3 de las 4 llamadas entre las 23:14 y las 23:17 de la noche crítica? Hay gente meticulosa a quien le pone nerviosa tener mensajes acumulados en el buzón de voz, SMS, WhatsApp o registro de llamadas. Pero normalmente o se borra todo o no se borra. Cuando vas uno por uno eliminando algunos, dejando otros, es por algo. Y yo pregunto, sí, ¿estaría Kate tratando de evitar alertar a los investigadores sobre la evidencia de que se habían borrado esos detalles de alrededor de 40 llamadas y se sentía más feliz de... Sí, porque a ver, realmente ellos eran buenos en lo suyo, ¿no? Pero en algo así, una investigación criminal a tan alta escala y de borrar llamadas y si los podían pillar por eso, yo creo que ni se lo hubiese imaginado, claro. Dejando algo no controvertido o engañoso en la memoria para el que lo encontrara. Es decir, para que no sea tan cantoso, en vez de eliminar todo de un plumazo, pues dejó un par de llamaditas como señal de que ha recibido alguna ese día, disimula y listo. Ni para ti ni para mí, vaya.
¿Podía haber sido un ataque de estrés o ansiedad lo que le llevara a ponerse a toquetear y eliminar registros de su móvil? ¿Es esa la prioridad de un padre o una madre consternado por la desaparición de su hija? Mira que cada uno gestiona el drama como buenamente puede, pero borrar números de teléfono selectivamente resulta algo un pelín extremo. A mí me... Bueno, básicamente lo que dice el sumario de la policía portuguesa es que hay omisiones potencialmente graves en el tema de la actividad telefónica. 1 de Jerry McCann, 2 de Matt Oldfield, de Kate y Jerry, obviamente, y de otros amigos, vamos a decir, de la familia. Los puntos que enumera la investigación lusa dice que los registros más importantes no estaban disponibles cuando el señor y la señora McCann asisten a sus entrevistas el 6 y 7 de septiembre de 2007. Es dudoso que fueran revisados por los experimentados analistas de la policía de Leicestershire, cuyo equipo había abandonado el Algarve poco después del regreso de los McCann al Reino Unido en septiembre de 2007. Cuando la policía portuguesa obtuvo los móviles de los McCann, no parece que hubiesen recuperado datos eliminados ni extraídos en sus listas de contactos. Después dice que hay detalles de más de 50 seguidores del Reino Unido conectados por los tapas 9 en el periodo crítico. Hay un gráfico de enlaces críticos del martes 1 de mayo de 2007 que no figura en el informe del inspector Díaz, que es del que estaba hablando aquí. Y luego el tema de Kate McCann, que es el más llamativo, que es lo que aquí se dice de la memoria de su móvil, que contenía detalles de 39 llamadas, desde las 6:28 del miércoles 25 de abril hasta las 4:35 del 27 de abril de 2007. Y así tenemos esa llamada del número equivocado. Curiosamente, la llamada a su marido a las 11:17 del jueves 3 de mayo de 2007, y todo lo demás se había borrado de la memoria. Eliminaciones que podrían haber sido accidentales, la policía no lo cree, las ve bastante raras y obviamente se preguntan el por qué. Recuerda, sinceramente, alguna escena de película en la que alguien encuentra a su pareja en un baño sin camiseta, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No es lo que parece?, le dice. Bueno, pues explíquemelo, porque no sé qué otra cosa podría ser. Por si esto fuera poco, no solo hablamos del móvil de Kate, sino que la primera llamada encontrada en la memoria del móvil de Jerry, del padre de Madeleine McCann, se realizó a las 00:30 del viernes ya 4 de mayo de 2007. Una vez más, la comparación de los registros de la antena con la memoria sugiere que unas 24 llamadas o SMS se habían borrado en el teléfono de Jerry, incluido el de él, encontrando el teléfono de su esposa y programado a las 23:17, la hora en que recibió la llamada su esposa. Parece que él había eliminado los detalles de las 4 llamadas que le hizo esa noche y ella borró solo 3. Sutil, pequeña y casi discreta, pero evidencia que aquí encontramos una rareza sin igual. ¿Qué pasaba ahí? ¿Por qué unos padres cuya hija había desaparecido en extrañas circunstancias querían ocultar cualquier tipo de información a los investigadores? ¿Qué era lo que no querían que se supiera? Bueno, pues explorar los datos del registro de llamadas y compararlos con otras pruebas, pues se volvió en ese momento fundamental. Y continuemos. El sábado 28 de abril de 2007, tras su llegada a Praia da Luz, el móvil de Kate McCann activó la antena 9 veces. No es posible precisar a partir de los registros que se disponen si se trataba de llamadas o SMS, o si eran salientes ni su duración. Las últimas activaciones fueron a las 20:55 y a las 20:59, y los tapas 9 regresaron a dormir temprano después de comer en el restaurante con sus hijos, o sea, por la tarde. Todos estos registros fueron borrados de la memoria del móvil de Kate. El móvil de... Yo era un paquete con el inglés, se me daba fatal, suspendía siempre en el instituto, en la universidad, en el colegio, no era capaz de hablar. And now I can speak English without a problem. ¿Puedo hablar inglés? Gerald no activó ninguna antena de luz ese día en Praia da Luz. Y el domingo 29 de abril, la primera activación del móvil de Kate McCann fue a las 9:23. Pero nuevamente no hay registros de Vodafone ni barras horarias que proporcionen más detalles. Bueno, en cuanto al tema de los registros telefónicos, que es algo bastante interesante y que obviamente todo esto está en el sumario del caso
Madeleine McCann, también hubo muchas negaciones por parte de los padres del tema de los mensajes. Decía que casi nunca enviaba mensajes de texto, que todo eran tonterías por parte de la policía portuguesa. Esto dijo en muchas ocasiones, que decían que no habían tenido actividad en sus teléfonos, que ellos no habían borrado nada, que nunca nadie le había pedido ver los mensajes de texto. Es imposible que hubiese 16 mensajes de ese día. Gerald McCann aseguraba todo esto en varias entrevistas. Sí, había 16 mensajes en total. ¿Por qué querían tergiversar y negar una acusación que nunca se había hecho, ¿no? La pregunta se refería a los mensajes recibidos, no a los enviados. Y al día anterior, no al 3 de mayo de 2007 ni al día siguiente. Cosas bastante extrañas de estas personas que, bueno, lo hemos visto con el señor Díaz, este inspector que realizó todos los archivos telefónicos, o los registros telefónicos, mejor dicho, de la investigación por el caso de Madeleine McCann. Los padres de Madeleine, Jerry y Kate McCann, se han convertido en los principales sospechosos de la desaparición de su hija. Una vez que fueron imputados por la policía portuguesa, decidieron regresar a su casa en Inglaterra. Los periodistas los persiguieron a lo largo de 90 kilómetros hasta el aeropuerto de Faro. Los mismos medios que los mimaron y a los que ellos fueron capaces de encandilar durante 4 meses en el Algarve portugués se les han vuelto en contra. Con los últimos acontecimientos, el caso ha dado un giro insospechado y se han abierto nuevas incógnitas. En una semana, los McCann han pasado de ser una familia querida a estar denostados. La desaparición de Madeleine se ha convertido en un producto mediático espectacular, sin precedentes, totalmente distinto al de los 6.000 niños que se calcula que desaparecen cada año en Europa. En medio del vendaval mediático, Jerry y Kate McCann han sido capaces de defender su inocencia. El domingo, nada más pisar suelo británico, hablaron con los periodistas. Era la primera vez que lo hacían con sus otros 2 hijos, los gemelos Shane y Amélie, en brazos. Nosotros no tenemos nada que ver en la desaparición de nuestra amada hija, Madeleine. De momento, solo cabe esperar que el juez portugués se pronuncie y se espera que sea en los próximos días. Pedro Anjós Frías ya tiene en su mesa el informe de la Fiscalía con el extracto de los interrogatorios realizados por la policía portuguesa a los McCann. Los investigadores interrogaron a Kate durante 16 horas, en 2 sesiones. A Jerry durante 8. Según publican los medios británicos, fueron unos interrogatorios insistentes y duros. No se derrumbaron en ningún momento. Ni siquiera a la salida, con cientos de medios y curiosos esperándolos en la puerta, se vinieron abajo. Los acompañó en todo momento su abogado portugués. Kate y Jerry McCann han sido declarados arguidos, sospechosos, sin condiciones de cárcel. No hay cargos contra ellos. Tienen total libertad de movimiento. La investigación continúa. La figura de arguido que contempla la justicia portuguesa es equiparable a la de sospechoso o imputado en España. Es la posición previa a la de acusado. Aunque contraten abogados ingleses, el proceso judicial debe de hacerse en Portugal. Los abogados escogidos por los McCann son de los más prestigiosos y caros de Reino Unido. Pese a los primeros rumores, el matrimonio ha confirmado que no va a pagar los honorarios de sus defensores con el dinero recaudado en la página web de su hija. La página findmadeleine.com es el eje de la macrocampaña mundial que los McCann pusieron en marcha para encontrar a la niña, con el respaldo del gobierno británico. Como asesor de imagen, Clarence Mitchell, miembro del gabinete que asesora al primer ministro inglés Gordon Brown. Un lema, ni una piedra sin remover. Un logotipo que señala la mancha marrón en el ojo de Madeleine, rasgo inconfundible de la pequeña. 2 colores, el verde y el amarillo. Un vídeo con imágenes de la niña. Empresas y entidades bancarias implicadas.
compañías telefónicas mandando mensajes a los móviles, un diario escrito por Jerry, el padre de Maddie, y el osito de la pequeña siempre en las manos de Kate, la madre de Maddie. La campaña ha logrado la solidaridad de todo el mundo, ciudadanos anónimos que con sus donativos han superado el 1,5 millones de euros. Famosos y millonarios como el futbolista Beckham y la autora de Harry Potter, J.K. Rowling. Políticos, aquí en España los recibió el ministro Rubalcaba. Y jefes de Estado, hasta el Papa, los recibió y bendijo la foto de la pequeña. En circunstancias normales estaríamos profundamente emocionados, pero ahora no se nos quita de la cabeza que nuestra pequeña Madeleine no está. Los McCann contaron desde el principio con el apoyo del Vaticano, que sin embargo en esta última semana ha retirado el enlace de su página oficial con la web de Madeleine. Profundamente religiosos, la iglesia de Praia da Luz ha sido un escenario clave y emblemático para el matrimonio durante estos 4 meses. Ahora se ha convertido en un nuevo objeto de investigación para la policía. Roma, Madrid, Marrakech, Berlín, París, Ámsterdam. El matrimonio McCann ha viajado por medio mundo reuniéndose con representantes de los distintos poderes y ha logrado que la foto de su hija haya llegado a todos los rincones del planeta. Un peregrinaje seguido minuto a minuto por los medios de comunicación de todo el mundo. La prensa británica, como todo el mundo, va un poco perdido, la verdad. Sabemos que hay un sospechoso únicamente y todos los días salen pistas sobre otras personas que podrían estar involucradas por lo menos en la investigación. En el mes de julio la investigación se estanca y a principios de agosto se produce un giro copernicano en el caso. La policía encuentra restos biológicos y sangre en el apartamento y en el coche que los McCann alquilaron 25 días después de que Madeleine desapareciera. Y los perros de Scotland Yard detectan olor a cadáver en la ropa de la madre y en el osito. La policía cambia su línea de investigación. A partir de ese momento, su hipótesis parte de la idea de que la pequeña habría muerto la misma noche del 3 de mayo y que los padres estarían implicados en la muerte accidental de su hija y en la ocultación del cadáver. Los amigos con los que pasaban las vacaciones y cenaban aquella noche también podrían estar implicados en la trama. Lo más difícil para nosotros es la idea de que Madeleine está muerta y a la misma vez el que estemos involucrados. Eso nos daña el corazón. Si Madeleine está muerta, necesitamos saberlo. Sabemos que la policía tiene que hacer su trabajo y entendemos que si no nos toma declaración, no está haciendo bien su trabajo. Ahora, con la opinión pública en contra, los McCann se enfrentan a la posibilidad de perder a sus otros 2 hijos. Los servicios sociales de Inglaterra estudian de cerca el caso de esta familia. Madeleine, sin saberlo, está marcando un antes y un después en la historia de los niños desaparecidos. Su caso podría haber sido el de cualquiera de los miles de niños europeos que desaparecen cada año. Pero la presión mediática, unida a los más de 4 meses de investigación, han hecho que tome una proyección internacional y masiva sin precedentes.